Muy bien, bienvenidos a esta lección número 3 de este maravilloso, hermoso podcast. Algo más. Hoy estoy acompañada de dos muy buenas amigas. Bueno, ya las conocen a las dos, ya estuvieron en los capítulos, en las lecciones anteriores. Sí, me echaban al La agua. Peña. Me echaban al agua. Me echaban al agua el capítulo Yo nunca lo había pasado. hecho. No, Te había que contar. sentido en mi corazón. Yo tratando de sacarlo ahí violamente. Estamos No, confiados. feo. Que esos son buenos para después Sí, los bueno. bloopers o las detrás de cámara. Sin contacto, verdad. Y la Peña y la Vale. ¿Cómo están? Estamos bien. Creo que estoy emocionada por este tema. Creo que sí, creo que es un tema que me gusta mucho porque, bueno, voy a adelantar un poco, pero de lo controversial que puede ser, creo que igual podemos ver el carácter de Dios de otra manera totalmente diferente. Quizás podemos bajar unos mitos por ahí Sí. de este amigo que vamos a nombrar más adelante. A mí igual me gusta este tema, porque como les comentaba en la lección pasada, me gusta la historia, la mitología y este ser tema. siempre ha estado metido ahí su cola en todo. Sí, hasta el día de hoy sí. Controversial. Es muy controversial. Controversial. No es muy agradable hablar de él. En general, es mejor hablar de Dios, ¿cierto? Claro. Hablar de Jesús siempre. De hecho, no deberíamos hablar de él ni darle tampoco este espacio. Espacio. Ah. No, pero es necesario Saber para quién. comprender lo mismo que decía la Feña, el carácter de Dios. Sí. ¿Ya? Porque muchas veces hablamos como la vez pasada, el capítulo pasado, del bien y el mal. Entonces, ¿por qué existe el mal? O sea, ¿por qué no se elimina el mal de una vez? Y Ujú. hoy día lo vamos a entender un poquito más. Exactamente. Claro. La lección 3 se titula Lucifer, ¿cierto? Ya hace referencia, como gran parte de las lecciones que estamos viendo, a una serie también. La serie titulada del mismo nombre, poco evidente, muy directo, Lucifer, que es un personaje, ¿cierto? De DC Comics, que tiene como premisa y como personaje principal a este Ángel Caído, ¿cierto? Que en su quehacer de enemigo, de diablo, se aburre de ser el diablo. Sí, eso me llamó mucho la Muy- atención de acá, así como me aburrí, así que vamos a hacer Quiero tal hacer algo cosa. nuevo. Claro. Claro, como me voy a reinventar. Claro, me voy a reinventar. Sí. Sí. Y se va a... No Nueva York. A otro- Los Ángeles. A Los se va. Ángeles, sí. Se va a Los Ángeles y ahí pone un tipo bar que se llama Lux, que es luz, ¿ya? También curioso. ¿No? Sí. Muy creativo. Y lleva así como una trata de llevar- Oh, wow. ya, Le pongo. ¿De dónde habrá salido ese nombre? Claro, así como. ya, pues aquí trata de llevar como una vida normal. Lo interesante de la serie, yo no la vean, pero yo lo vi por temas de esto, para estudiar. Sí. Claro, Y solo vi para- el capítulo. Claramente. Yo no la he visto, eso sí. Solo he escuchado de que el personaje es muy guapo. Solo he Efectivamente. escuchado eso de que Sí. llama Yo no la vi atención. porque no me llamó la atención. Bueno, yo te cuento, Soy otro- efectivamente aquí venden y presentan al enemigo, al diablo, a Lucifer, lo vamos a llamar mientras, así de una forma como un personaje así súper elocuente, muy galán, con mucha personalidad, muy entrador, como se podría decir, y hasta diría que de cierta manera un poco misericordioso, porque al final él, la tarea que hace es ayudar a una detective a solucionar ciertos casos de asesinato. Entonces casi como que hace el bien. Qué bueno el amigo. O sea, bajó a Los Ángeles para hacer el bien. Claro. Reivindicó. Sí. Es muy interesante porque al final lo único que la hace la serie, de cierta forma, es como ir distorsionando la idea. Buscando como La idea del diablo. que sea amigable para nosotros Claro, que sea amigable. entenderlo, como justificarlo, o no sé. Así es, como que uno lo Igual empieza a estoy- entender de cierta manera. Y ahí es donde entramos como en el tema, la ambigüedad del mal. ¿Ya? Esto es muy interesante. Pero antes de entrar en la parte ya del mal, hay que entender quién es Lucifer, pues, o sea, de dónde viene, de dónde salió. Así que la Vale yo sé que tiene ahí mucho que aportar. Sí, bueno, la Biblia igual nos habla un poquito sobre estas cosas medias extrañas que pasaron en el cielo en un determinado momento, hace mucho tiempo ya. Y Dios, ¿no es cierto?, creó a los ángeles también, pero uno de ellos empezó como a desviarse, ¿no es cierto?, del camino. Vamos a leer algunos textos. El primero está
en Isaías 14, Ujú. versículo 12 al 14, ¿ya? Vamos a leerlo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Ya? Estamos hablando ya del significado ya de su nombre. Ujú. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nos cuenta un poquito igual como la controversia, lo que pasó. ¿Ustedes qué entienden de estos textos? O sea, que no era nadie así que pasara desapercibido ni incógnito. O sea, que era alguien importante. O sea, estaba arriba de estos querubines, de estos ángeles, y podríamos decir que estaba la Trinidad y después venía él como un ángel de luz que estaba ahí directamente cercano a toda esta potestad, podríamos decir. Y importante, bueno, me llamó la atención lo que decía la Feña, porque quizás la serie enganchó un poco por decir, Lucifer era pintoso, no sé qué, en la serie. Pero en verdad, Lucifer sí era un ángel de luz, o sea, como se representa hoy en día, uno ve así como, el diablo así, cuernos, cacho, una Claro. cola, y como todo muy literal de la Biblia, así como que tiene cacho, una cola, no sé, Claro. como todas las caricaturas. Que eso es una caricatura que De- vamos a hablar después. Claro, Sí. que al final representa o distorsiona mucho lo que era Satanás, o sea, que era Lucifer, que era un ángel de luz, o sea, era Era alguien hermoso. importante, que era hermoso al final. Y era perfecto, aparte. Era O sea, perfecto. estaba dentro de esa legión de ángeles arriba en el cielo, entonces imperfecto no era para nada. Y les quería compartir otro versículo que está en Mira, Ezequiel. algo que me, Dígame, antes dígame. de que avances con el siguiente versículo, algo que destaco de este, que dice, eh, tú decías en tu corazón, ahí es donde nace el problema. Hay algo que tiene, algo importante que gatilla en el corazón, Sí, que sabemos que el corazón tiene que mucho que ver con lo que pensamos, ¿cierto? Que dice, corazón de ahí, engañoso. claro, ahí gatilla el tema, y su objetivo era subir a las alturas, ¿cierto? Pero su objetivo principal era ser semejante al Altísimo. Ujú. Que eso me hace mucho recordar a cómo engaña a Eva, por ejemplo. Dice, ustedes si comen de esta fruta, ¿cierto? Serán y se Serán ser como el igual. Altísimo. Ujú. Es lo mismo, muy parecido. Sí. Muy importante. Mm. Muchas gracias por la aclaración. Vamos al siguiente texto que está en Ezequiel 28, versículos 13 y 17. 13 al 17. Ya. Y dicen así. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De corn- cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los, eh, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tiene que ver mucho con la función que él cumplía Y con la belleza también de también. Sí. Entonces, cómo como él se tenía representaba. muchas representaciones de cosas preciosas, ¿no es cierto? Y la función que él cumplía también en el cielo. Claro, O sea, podríamos, estamos hablando un poquito de qué elementos, como musicales también, exacto, de adoración. darle las características igual a este amigo, que es Lucifer, que bueno, primero era alguien perfecto, estaba situado en alguien, Amigo, le en, en alguien parte, oye, sí, por ahora. Estamos en el momento bonito de Lucifer, ¿ok? Hasta ahora. Bueno, y tenía un trabajo que hacer en el cielo, que es lo que Valeria estaba leyendo ahí, que era, se encargaba de dirigir esta coro, por así decirlo, dirigía la música. Y hoy en día Satanás igual ocupa sus dones, por así Herramienta. decirlo, Claro, que su es su herramienta herramienta como tal. es súper importante. Sigue esto. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus
contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahí termina el 17. Sí, a mí este texto me parece muy triste, la verdad, porque parte hablando sobre Lucifer, sobre quién lo creó con perfección, le dio un trabajo, le dio una misión y era perfecto en todo sentido. Pero después nos damos cuenta de que a Lucifer lo echaron, po. O sea, lo sacaron de ese lugar tan hermoso que Dios lo había preparado. Y me llama mucho la atención y decía, chuta, o sea, Dios vio que Lucifer tenía eso en su corazón, empezó a generar como este cagüín de decir, no, es que Dios hace esto. Y para mí era como, listo, chao, te fuiste. O sea, comenzaste esta revolución, chao, te vas del cielo, te vas a la tierra y era. De hecho, te destierro. Listo, te fuiste. Pero no, o sea, el Señor sabía que Lucifer estaba haciendo eso y aún así nunca lo baja de su puesto, sino que ya llega un punto en que el Señor dice como, ya, o sea, ya no puedes estar acá. Superaste un límite. Exacto, superaste un límite, pero no es al momento, o sea, no es al instante. Es como si lo vemos en nuestra vida, por así decirlo. Nosotros igual a veces somos bien penca con Jesús o con Dios, somos como súper traicioneros, por así decirlo. Y Dios aún en ese momento nunca nos dice así como, no, ya no. O sea, me fallaste una vez, chao, que te vaya bien. Sino que está ahí y también estuvo para Lucifer. En el libro cristiano habla de que Lucifer tuvo 3 oportunidades para poder arrepentirse, de que el Señor nunca le cerró las puertas de una manera inmediata, sabiendo lo que estaba en su corazón. Entonces creo que leer ese texto y decir así como, no, es que te fuiste desterrado, y a mí me causa como tristeza, es como chuta, o sea, imagínate él que estaba arriba, tener esa oportunidad y nosotros como que me genera como una contradicción. Pero así es, me da penita. Si les tengo que hacer una pregunta, nosotros ya entendemos como más o menos que esto nace del corazón de Lucifer, ¿cierto? Que parte de ahí. Y esto se traduce en lo que conocemos como el mal, Claro. ¿cierto? Entonces... o sea, hubo maldad. Hubo maldad. Esa es la verdadera. O sea, Satanás tenía maldad en su corazón. Hubo envidia en primer lugar también. Claro. Por querer ser igual al Altísimo, Claro. lo que dice la Biblia. Pero igual es importante aclarar que Dios no crea el mal. Dios no crea el mal. O sea, Dios nos da la libertad siempre de escoger, pero Dios no crea el mal. Bueno, es una pregunta muy, muy, muy compleja. Yo creo que no la podemos responder, pero el mal es un misterio al final. No sé qué opinan ustedes, quizás tienen más claridad. Para mí es un misterio. Es que todo lo que he leído. Eso, como teniéndolo todo también, Lucifer teniéndolo todo, llega como a esta como controversia. Yo creo que tiene que ver también mucho con el orgullo, decir yo tengo la razón, yo me quedo con este punto de vista hasta el final. Claro. O sea, yo tengo la razón de que tú eres un Dios injusto, de que era su punto de vista al final. Pues tú eres un Dios injusto y yo quiero ser igual, ¿por qué yo no puedo ser igual a ti? Era como eso lo que él también quería, porque estaba diciéndole. Y lo que hizo también con lo que trató de convencerlo, oye, mira, el Dios es un Dios injusto porque no podemos ser igual a él. Claro, y aparte no es solamente que se quedó con su opinión como para sí mismo, sino que lo compartió, ¿cachai? Entonces él quería mostrar de que Dios sí era injusto, de que arriba en el cielo se estaba haciendo una injusticia súper grande porque nadie podía ser igual que Dios, o que era injusto con temas, con decisiones que se tenían que tomar ahí arriba, porque si somos sinceros, a Satanás no le importaba que lo pusieran de una manera semejante o al igual, sino que él quería ser como más allá que Dios, o sea, él quería el que gobernara todo eso. Entonces creo que aparte de tener la maldad, era lo que decía la Vale, o sea, tenía como ese orgullo de decir hasta el final yo tengo la razón. O sea, yo muero por esto y así mismo es como cayeron la cuarta parte de los ángeles, que hoy en día lamentablemente ya no son ángeles y son demonios en sí. Claro, ángeles caídos. Mira, hay un texto
que, que dice esto: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficiente lo que atañe al origen y la disposición final del pecado, que es parte de lo que habíamos leído. Avanzando un poquito, dice: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Y esto me interesa. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa a su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y aquí es donde entramos en un conflicto, porque esta serie trata de cierta manera, Excusarlo. justificar algo que no es justificable. Y distorsionando el carácter del personaje de Lucifer, ¿cierto? También a la vez deforma el carácter de Dios. Eh, y es algo que se viene haciendo, pero que el diablo viene haciendo de una manera bien interesante. Yo le digo que es una forma evidente, pero sutil. ¿Por qué? Porque es evidentemente que una serie se llame Lucifer, es una cosa, pero Sí, y aparte de eso, evidente. es como le pone al barpo, o sea, luz, o sea, tu nombre arriba en el cielo era Lucero, entonces creo que nos quieren dar como de vuelta a la tortilla y decir como Satanás no era tan Todavía sigue siendo malo. bueno. Claro, Y eso, que eso es esa lo imagen. sutil, eso es lo sutil, que al final el personaje es sutil en deformar su carácter. Y a la vez deformar y decir: yo no soy tan malo, y Dios tampoco es tan bueno. Entonces ahí es donde empieza como esta ambigüedad del mal. Mm. Si voy un poquito a la historia, esto es una obra que ha hecho el enemigo ya Satanás, ¿cierto? Eh, de varias maneras, a través de los mitos. Por ejemplo, hay muchas representaciones, siempre. Por ejemplo, ya más en el periodo antiguo estaba Baal, ¿cierto? Que lo vemos mucho en la Biblia. em, que Baal era como este dios supremo, ¿cierto? Pero Atar era como su contraparte semejante Ujú. al diablo como tal, a Satanás. Tenemos a Hades, los griegos Plutón, en los romanos. Tenemos, por ejemplo, hay otras que son más ambiguas, que por ejemplo se definen como características del diablo, como podemos ver a Loki, que es muy popular hoy en día, ¿cierto? Sí, sí, Es es como muy popular. Dios del engaño. el dios del engaño, pero por ejemplo, Odín también tiene eso, porque roba Claro, y sabiduría. tomando ¿Cierto? esa serie igual, no sé si quienes han visto la serie Loki, pero al final, o sea, igual te muestran a un Loki totalmente diferente. Loco O bacán, sea, decís, "Ah". claro, o sea, primero en esto, perdón por salirme un poco del guión, pero Loki al principio en esta serie de Avengers es el malo, po, el dios del engaño, el que hace Era maldad y todo engañoso, no sí, aprendía de sus errores, seguía engañando. pésimo. Pero ahora en la serie se da un vuelco, pero así súper cuático, porque ahora él se sacrifica no me acuerdo por quién, pero ahora él como que Por el tiempo, es como... lidera el tiempo, maneja el tiempo y es como, hermano, ¿qué momento? O sea, sin él como que no existiríamos casi, es como... Claro, ¿Se dan cuenta de la algo ambigüedad? así. Sí, sí, es muy cuático. El resto, ahora nunca había hecho ese clic, porque uno veía la serie y era como, ay, ya bacán, estaba en búsqueda de tal, pero ahora que tú me decís como, ¿verdad, po? Sí, O sea, ahora y cambió son solo ese... características, porque Loki no representa a Satanás como personaje. Claro, obviamente. Claro, Características. son características de él. Y de respecto a esa misma característica, y por qué también es como, bueno, el engañador también que sale en la Biblia, que fue como la peor parte de la historia también, en que Satanás quería probar su punto de vista a todos en el cielo. Y sobre esto también Apocalipsis habla un poquito, Apocalipsis 12, del 7 al 9, para que también ahí lo busquen los que Ujú. están viéndonos y lo puedan leer. Apocalipsis 12, del 7 al 9 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Bueno, en Apocalipsis hay más elementos de profecía, más elementos. Sabemos que Miguel se refiere a Cristo, el dragón se refiere a Satanás. Em,
Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, toda esta parte que él engañó finalmente con su punto de vista, también fueron arrojados con él. Claro, igual hay un punto súper importante que quizás cuando yo era pequeña siempre me lo preguntaba. Porque ya, ok, hizo el mal, pero Dios es súper poderoso, entonces pudo haber dicho, ya, ok, te fuiste. O sea, te eliminó. Sí, desde la raíz destruyamos el mal que Claro, generó o sea, aquí. y ahí evitamos todo lo que pasó. O sea, hoy en día, si Dios hubiera eliminado a Satanás, quizá estaríamos en el Edén, no estaríamos haciendo este podcast, sino que seríamos perfectos. Pero probaría el punto de Exacto. Satanás, de Exacto. que es un Dios injusto y no nos da una oportunidad. Porque el conflicto radica en el carácter. O sea, Dios debe, o sea, reivindica su carácter de amor, dejando que el diablo se muestre como diablo, pero Claro, solo. que decidamos también por nosotros mismos, Claro, que porque es nosotros podamos nuestra decidir. decisión si adoramos a Dios. Mm. También. Ujú. Y cuántas personas o cuántos ángeles, perdón, fueron reclutados. También sale en Apocalipsis 12 en el versículo 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces también ahí sale como cuántos ángeles también fueron como sus secuaces también. Claro. Y lo mismo que un poquito hablábamos también el capítulo anterior sobre estas fuerzas del bien y el mal, no es como Satanás solo molestándonos, el que dirige todo finalmente. Claro, o sea, es que es un conflicto el que al fin y al cabo tenemos, po. Sí, po, O y si tuviéramos que llevarlo como a la actualidad, de repente sigue trabajando igual, po, porque, por ejemplo, si voy como a lo más actual, a lo que pasó en la historia, el diablo fue mutando su imagen, pues, o sea, como hoy día no es tan malo, pero ¿cómo llegó a eso? Mm. ¿Cachai? Nosotros hemos ido mezclando las culturas, las sociedades, y por ejemplo, eh, el diablo pasa de ser como eh, este ente del mal en un momento, a ser como en la pintura medieval, no sé, ahí empieza como a aparecer este diablo como de cacho, cola, que es una referencia al fauno, po. El Caricatura. fauno es una idea griega Claro. que asocia al dios Pan, Mezcla. ¿ya? de hecho, mitología. eso es súper interesante porque, bueno, las características de Lucifer eran que era una persona de luz, hermoso, perfecto. Y ahora tenemos otras características de Satanás, porque da miedo. Y eso es lo que a Satanás le gusta igual, po. O sea, le gusta que tú le tengas miedo, ¿cachai? Pero eso era igual era algo didáctico que usaba la Iglesia Católica Claro, para decir a sus creyentes, ¿cierto? Esto es malo, aléjense de esto. Y bueno, ellos tienen sus creencias, etcétera, etcétera, la indulgencia, en fin. Y por eso empiezan la cacería de brujas, muchas cosas, pero cuando llega ya la edad moderna, el diablo pasa a ser como casi algo gracioso, Desapercibido. Sí, como una claro, caricatura, exacto. porque el sí. pensamiento científico está más avanzado, ya no es tan mágico como antes. Entonces, el diablo es evidente porque es una caricatura, pero sigue siendo malo en su carácter, po. No puede haber Aunque tenga un una bar en Los Ángeles, tenga un bar. aunque esté ayudando a esta detective, Claro. sigue siendo malo. Y hoy en día es quien causa quizás todo esto, esta maldad que nosotros vemos. Que, por ejemplo, en el episodio anterior, que estaban conversando los chicos sobre la serie Stranger Things, de esta Mundo división paralelo, del sí. mundo paralelo, lo encuentro como súper loco porque es lo que pasa, po. Mm. Solamente que nosotros no tenemos estos ojos espirituales como para poder decir y ver, ya sabéis que no es que en este momento hay un conflicto. Porque nuestra rutina igual nos saca de eso, po. Pero hay un conflicto en sí, po. O sea, Satanás está constantemente tratando de que nosotros caigamos. Está constantemente en arreglar su imagen y decir, ah, sí, Satanás, como yo dije al principio, es amigo. No, o sea, no es un amigo, o sea, no es mi amigo, sino que es malo, po. O sea, él trata ahí para poder dañarte, él quiere sacarte de Dios. Entonces creo que lo vemos como algo súper superficial Muy y es superficial.
súper heavy lo que Satanás hace con nosotros día a día. Y yo creo que también el punto radica en que desviemos nuestra mirada de lo verdaderamente importante. También hablaba con el Dani em, sobre que a veces las personas creen más en las cosas como malas. Sí, Es decir, la misma frase así como, donde el diablo perdió el poncho, así como un lugar muy recóndito lejos, siempre pasa que en el campo hay historias de no sé qué, bla, bla, bla. Y la gente cree mucho en eso, como cree mucho en eso, no, si eso de verdad es así, sí, o lo vi, o lo viví, o lo vivió, no sé, mi familiar. Y la otra vez conversaba con una compañera del trabajo que andaba con una pulsera, me dice que era cristiana y todo. Le dije, ¿por qué andas con esa pulsera? Me dijo, no, para protección. Dije, pero si tú eres cristiana, pues ¿no crees que el Señor te protege? No, pero es que las cosas, igual hay que tener algo por si acaso, decía, porque las cosas como malas son más poderosas. Dije, ¿cómo? Le dije, entonces, ¿lo malo es más poderoso que el Dios que te puede defender? Sí, me dijo así como, entonces yo creo que ese punto es lo que radica también todo el tema de las imágenes feas o todas las imágenes que se ha hecho también Satanás para Claro. desviar nuestra mirada de lo verdaderamente Es importante. que es un plan, po, y es un plan que Satanás lo trabaja día a día. O sea, no es algo de que Satanás dijo, ya, ok, no me resultó en el cielo, listo, no me importa. No, o sea, caí en la tierra y acá está la creación perfecta de Dios, que es lo que hablábamos en el capítulo primero, que era la imagen de Dios. Y me traigo a todos los que pueda. Claro, y me traigo conmigo a todos los que puedo, porque al fin y al cabo va a llegar un juicio y ahí es donde, chuta, ese es su objetivo, que nos claro. tocamos, pues. Entonces, para ir cerrando también, resumiendo el tema, ahí es donde está la ambigüedad del mal, del carácter, ¿cierto? Que Dios ya no es tan bueno y el diablo no es tan malo, y esa es la sutileza donde caemos. Entonces, al final, ¿dónde estamos poniendo el énfasis, el fundamento? ¿Qué estamos mirando? ¿De qué nos estamos llenando la cabecita? Exacto. De ideas raras de Belcebú, del diablo, de la mitología, o de verdad nos estamos llenando del carácter de Dios, po. Y ese es el sentido. Estar atento a quién es el diablo siempre, porque no es algo liviano, no es algo ligero, es nuestro enemigo, el enemigo de Dios, y quiere desacreditar a Dios. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿De qué estamos llenando nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón también? Que es de donde gatilló el problema. Y esa es la invitación también para los amigos en este capítulo, po, que, que reflexionemos y pongamos el foco y la mirada siempre en Dios. Nos quedan 2 minutos. Si tiene algo que decir, cerramos. El tema, me Creo gusta. que Bueno. solo algo que hice, cuando entró el mal, llegó la solución. Creo que esta parte ahí me gusta. O Claro, sea, que la solución es que Cristo. es Cristo. Muy Exacto. bien. Entonces, cerramos acá y nos vamos ya Exacto. al cuarto Hashtag. capítulo. Ah. Lo esperamos, hashtag algo más podcast, y coméntenos su reflexión, lo que piensan, qué están viendo, que igual es interesante. Y eso, nos vemos el cuarto capítulo, que vamos a hablar ya de algo más bonito, de Dios, ¿cierto? Sí, ¿Quién es Dios? La ¿Cómo nos otra creó? parte de lo que ¿Por qué hablamos. existe Dios, cierto? exacto. Así que, ¿Cuál fue la misión de Dios también? claro. Entonces nos vemos el capítulo número 4. 4. 4.